Hola, mi nombre es María José. Hola, mi nombre es Verónica. Hoy venimos a hablarle de cómo mantener tu fe intacta mediante el proceso. Claramente, mantener la fe intacta en el proceso es difícil porque pasamos por una situación difícil o una pérdida de un ser querido o una pérdida de una amistad, de una relación, de un trabajo, de cualquier tipo de cosa o persona. Y uno a veces no entiende el más allá, el porqué de las cosas. Simplemente Dios ve el final del camino y tú no lo ves. Cuando pasamos por una situación difícil o pérdida, como mencioné anteriormente, nos preguntamos, ¿será que Dios sí está conmigo en este proceso? ¿Por qué me pone a pasar por este proceso tan difícil y doloroso para mí? ¿Cuál es el motivo de Dios para hacerme pasar por esto? La respuesta es que sí, Dios sí está contigo. Tú no ves lo que Él puede ver, Él te está salvando de una situación o te está formando tu carácter y tu identidad en Cristo. Cuando nosotros le pedimos a Dios, Dios, ilumíname, dame sabiduría, dame entendimiento, dame discernimiento, ¿cómo Dios va a hacer que tú seas sabio mediante procesos, mediante decisiones difíciles que tengas que tomar? También cuando le dices a Dios, Dios, hazme fuerte, dame un corazón fuerte. ¿Cómo Dios va a formar tu carácter para que seas fuerte? Claramente tienes que pasar por procesos. Con Dios nada es coincidencia y nada es casualidad. Bueno, yo quería decir algo y es que yo siento que a veces las personas llegan a pensar que dentro de un proceso, cuando no se tiene fe, em, se llega a pensar que las cosas van a pasar porque tienen que pasar, pero a veces yo siento que cuando uno está dentro del proceso y desde la psicología se ve que uno mientras espera, pero mientras espera con fe, no significa que va a haber un milagro, sino que es eso que tú no piensas que puede pasar, pero va a pasar. Entonces yo siento que es importante que mediante un proceso que tú tengas, donde va a haber una transformación divina, es bueno entender que no siempre va a pasar lo que tu ego quiere que pase, sino que Dios puede llegar a ponerte en ese proceso como lo dijo Majo, y no tiene que ser un proceso bonito. Y a veces las personas piensan que cuando va a haber una transformación, la transformación en ese proceso te va a hacer que te sientas bien, pero a veces para que haya una transformación tienes que pasar por ese desierto. Y por eso siento que la fe es muy importante, porque no es que va a haber un milagro, pero mientras tú estás en ese proceso de transformación, nunca paras de creer. Entonces siento que es muy importante tener en cuenta eso, porque a veces uno piensa que siempre cuando uno está con Dios todo es positivo, que las cosas siempre van a pasar cosas buenas, y a veces es por eso que uno siempre que tiene que mantener fe, porque dentro de ese proceso vas a moldearte, pero tienes que pasar por algo fuerte para que sí haya una transformación divina, que es lo que Dios quiere, y como lo dijo Majo, la identidad y la formación del carácter. Dios es un padre que forma a sus hijos con carácter e identidad. Así Dios nos es. disciplina, Dios nos hace aprender, como dice Vero, no de maneras bonitas. Hay veces que sí, que de verdad que estar con Dios te da una paz y una tranquilidad y te ayuda a afrontar los procesos con más facilidad, porque sí, cuando tú estás pidiéndole a Dios mediante un proceso, créeme que las puertas se te abren, la oración no viene sin respuesta, Dios siempre está escuchando tu oración, pero también recuerda que los tiempos de Dios son perfectos. Dios tiene sus tiempos y hay que aprender a confiar en ese proceso que Él tiene para nosotros. Y ahí es donde Él pone a prueba nuestra fe, donde pone a prueba quiénes somos, qué vamos a hacer. Dios está viendo siempre todo y claramente no somos seres humanos perfectos. Nadie es perfecto, solo Dios es perfecto, nosotras no somos perfectas. Claramente nos equivocamos, fallamos, dudamos, tenemos miedos, pero ahí es donde tienes que estar cerquita de Dios para tener tu fe intacta y pedirle que te dé fortaleza por mediante cualquier situación que estés pasando. Sí. Desde la psicología, a mí me encanta pensar que la fe también tiene un efecto real en el cuerpo, porque realmente el sistema nervioso se activa, el sistema parasimpático, y obviamente empezamos a bajar, soltamos ese control, y es como si le dijéramos a nuestra alma como que no sabemos lo que va a pasar, pero suelto ese control y sé que las cosas van a estar bien. Y siento que es eso, o sea, la fe en medio del proceso es no saber qué pueda pasar,
pero saber que lo que vaya a pasar es para mi bien, aunque sepa que el moldeamiento de mi carácter, el moldeamiento de mi vida, no sea desde lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere para ti, sabiendo que va a ser lo mejor. Entonces, siento que está muy Sí, relacionado, ahí es cuando pedimos en la oración de que se haga tu voluntad y no no la la mía, mía. claro. Así es. Como lo dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que no se ve, pero de lo que se espera. Entonces siento que en ese proceso uno, como lo dije anteriormente, no es esperar un milagro, pero sí Así es. esperar que lo que vaya a pasar es la designación de Dios, o sea, es su voluntad. Entonces siempre hay que mantenernos con eso y cuando uno va a llorar, cuando uno le vaya a escribir a Dios, uno hable desde lo que siente y uno abre su corazón y hable desde los sentimientos, soltando ese control, porque cuando uno suelta el control, las cosas que van a pasar, saben que a la final va a ser esa voluntad de Dios, pero siempre dejando tu ego a un lado, porque a veces uno quiere que pase algo y no lo pide en oración, pero al final no es lo que Dios quiere para ti. Entonces ahí es donde empieza Dios a uno a enseñarte, pelear y uno empieza a total. pelear con Dios, porque uno dice, pero ¿por qué? Si yo quiero que esto pase, y no es así, es porque Dios no lo quiere así. Si esa no es su voluntad. Así es. Entonces, a veces pedimos mediante la carne, mediante lo que nosotros Sí, queremos, y simplemente no es así. Como que ahí viene también em, el tema de cuando hacemos, por ejemplo, los vision boards para el siguiente año, siempre ponemos, eh, bueno, muchas cosas materiales, viajes que queremos, como que yo quiero este trabajo y bueno, hay cosas que sí pasan así, pero hay muchas que no. Y también nos preguntamos como que, pero ¿por qué? Porque esa no es la voluntad de Dios para ti. Y bueno, también es un padre que nos disciplina y aprender a confiar en el proceso es lo más bonito, entregarle todo a Dios, como dice Vero, soltarlo todo y ahí es donde empiezas a darte cuenta que Dios empieza a hacer maravillas en tu vida y empiezas a ver los cambios que realmente solamente Dios puede hacer. sí. Creo que también es importante saber que dentro de ese proceso las cosas no van a cambiar de un solo y la fe nos va a ayudar a no desistir. Cuando la mente no quiere, la fe nos va a ayudar a no desistir y a no rendirse durante ese proceso. Es muy importante que lo sepamos porque a veces en medio de ese proceso la mente se quiere rendir, para ahí es donde entra Dios y el espíritu, porque a la final somos seres tripartitos, somos alma, cuerpo y espíritu y nunca tenemos que dejar en cuenta que también tenemos que alimentar nuestro espíritu, no solamente nuestra mente. Y cuando nosotros empezamos a alimentar nuestro espíritu, la mente, las emociones empiezan a calmarse, uno se levanta desde otro tipo de actitud, sabiendo que de pronto alrededor el mundo, o sea, el mundo físico de la tierra no está igual, pero sabes que tu mundo espiritual está desde otra perspectiva y sabes que tienes a un Padre amado que te ama, que te adora y que tiene el control sobre todas las cosas que pasan a tu alrededor. Así es, ahí es cuando tú empiezas a ver también a través del agradecimiento, agradecerle a Dios que nos despertamos, que tenemos comida, que Gratitud. tenemos una familia, que tenemos un hogar. Gracias a Dios sí tenemos problemas, tenemos miedos, angustias, afanes, ansiedades, pero en lo que cabe, agradecerle a Dios siempre por todo lo que tenemos. La gratitud. Sí. Es importante de notar, aquí como lo estaba diciendo, que a veces las personas como que lo que salió en la ciencia, ya Dios lo habló muchísimo antes en la Biblia y en la psicología lo llamamos tolerancia a la incertidumbre y es que mediante ese proceso, como le dije anteriormente, es aprender a confiar y soltar ese control. Y creo que nosotros los seres humanos siempre queremos tener el control de todo, Así queremos es. que las cosas pasen de una cierta manera y cuando no pasan, obviamente es donde viene la ansiedad, la depresión, la certeza de lo que no sabes lo que va a pasar, tener el control de que de pronto si algo a tu alrededor no es así, entonces ya tú como ser y como tu actitud del día a día, ya se te daña tu día. Entonces aquí la idea es que podamos entregarle eso a Dios, escribamos, oramos, apenas nos levantemos, tener que agradecer por lo mínimo que tienes a tu alrededor, concentrarnos con los sentidos, saber que Dios está en cualquier parte donde tú estés, o sea, Sí. porque es impresionante, o sea, Dios es Cu- nuestro creador, Cuando ya tienes a Dios en tu vida y de verdad tienes sí, una comunión diaria con Él, te das cuenta que muchas cosas de las que pasan son Dios. Es como cuando pasa algo y, por ejemplo, que nos ha pasado que perdemos un tren o lo que sea, es como el tiempo de Dios es perfecto, sí, así así es, tenía que pasar, así es. Y siempre como vemos cómo cambia un poco la rutina por algo que nos pasó
y termina siendo mejor de lo que teníamos planeado. Como que Dios te sorprende, simplemente ten fe en Él, sea agradecido con Él, inclúyelo cada día de tu vida y vas a ver que es Sí. magnífico. Creo que la fe en el proceso es eso, ¿no? O sea, de confiar en Dios mientras esperas que Él te haga esa transformación divina y que no esperes algo que venga desde ti, sino que esperes que de verdad lo que Él te vaya a dar y te moldee es para un bien mayor. Aunque no lo veamos en este momento o que en el presente pensemos que no es lo mejor y que estemos en un desierto y que las oraciones no son contestadas, es una prueba y en esa prueba es donde Dios realmente te va a moldear, sea para tu bien en el momento que tú pienses que no, pero al final es eso, ¿no? Para formar tu carácter y convertirte en la persona que Él ve que tú puedes ser.